Las células se pueden dividir en dos grupos, procariotas y eucariotas. Al tiempo que se propuso esta división, los biólogos mostraron fascinados con esta pregunta: ¿cuál es el origen de la célula eucariota? Bueno, existe un acuerdo general, pero no universal, de las células procariotas. Una es que aparecieron antes de las eucariotas y la otra es que dieron lugar a ellas. Esto puede verificarse en los registros fósiles en los que células procariotas se encontraban en piedras que datan de hace 2.700 millones de años, en promedio 1.000 millones de años antes de que apareciera cualquier evidencia de células eucariotas. La segunda propuesta se refiere al hecho de que los tipos celulares están relacionados porque comparten muchas características complejas que no pudieron evolucionar en organismos diferentes. Hasta 1970 se pensaba por lo general que las eucariotas habían evolucionado a partir de eucariotas por medio de los procesos evolutivos gradual, los cuales llegaron a ser más complejos. Neil Margulis, de la Universidad de Boston, resucitó la idea propuesta y rechazada años atrás, según la cual ciertos organelos de una célula eucariota, de manera más notable la mitocondria y los cloroplastos, habían evolucionado de células procariotas pequeñas que se integraron al citoplasma de células hospedadoras más grandes. Esta hipótesis se conoce como la teoría de endosimbiótica. Estos son los posibles pasos que ocurrieron en la evolución de células eucariotas por endosimbiosis. En el paso 1, una gran procariota anaerobia y heterotrófica capta a una procariota anaerobia pequeña. En el paso 2, el endosimbionte aeróbico evolucionó a una mitocondria. En el paso 3, una porción de la membrana plasmática se imaginó y formó el precursor de la envoltura nuclear y el retículo endoplasmático adjunto. La eucariota primitiva que se muestra en el paso 3 da lugar a dos grandes grupos de eucariotas. En el paso 4, una vía evoluciona a organismos no fotosintéticos como los protistas, los hongos y las células animales. En otra vía, en el paso 5, capta una procariota fotosintética, la cual evolucionó a cloroplasto. En 1965, Emily Zuckerland y Linus Pauling propusieron un abordaje diferente, basado en la comparación de la estructura de moléculas informativas, proteínas y ácidos nucleicos de los organismos vivos. Las diferencias que hay entre los seres, basadas en la secuencia de los aminoácidos que conforman una proteína o en el orden de los nucleótidos que forman parte del ácido nucleico, son el resultado de las mutaciones en el DNA que se heredaron en su descendencia. A mediados de la década de 1970, Carl West y colaboradores de la Universidad de Illinois iniciaron una serie de estudios en organismos diferentes, en los cuales se compararon las secuencias de los nucleótidos de la molécula de RNA que forman parte de la subunidad pequeña del ribosoma. Este nucleótido, que se conoce como RNA ribosomal 16S en procariotas o rRNA 18S en eucariotas, se seleccionó porque es muy abundante en las células, es fácil plurificarlo y cambiar con lentitud en periodos evolutivos largos, lo cual significa que pueden utilizarse en estudiar vínculos entre los organismos relacionados de manera muy distante. En 1977, Gauss y Fox publicaron un artículo notable sobre el estudio de la evolución molecular. Compararon las secuencias de nucleótidos del RNA de una pequeña subunidad que había purificado de 3 especies diferentes de procariotas y eucariotas. Los datos de la comparación de todas las parejas posibles se muestran en el siguiente cuadro. Los números de la pared superior del cuadro identifican a los organismos y corresponden a los números del margen izquierdo. Cada valor refleja la similitud secuencial entre los RNA de los organismos que comparan. Entre menor sea la magnitud, inferior será la semejanza entre los dos distintos, como se indica en el cuadro. Es evidente que los RNA ribosomales dentro de cada conjunto son mucho más similares entre sí que los RNA ribosomales de otros dos grupos. Se elaboró un árbol
filogenético a partir de los datos secuenciales del RNA ribosomal, con lo que llegaron a la misma conclusión, como se muestra en la figura 3. En este último artículo, Woese y colaboradores propusieron un esquema taxonómico actualizado, el cual se ha aceptado con unanimidad. En esta representación, los arqueobacterias, las eubacterias y las eucariotas se colocan en dominios separados que se conocen como archaea, bacteria y eukarya. En dicho orden, cada dominio puede dividirse en uno o más reinos. Casi todos los investigadores que estudian el origen de los organismos antiguos se apoyan en la descripción básica del árbol filogenético y argumentan que la presencia de genes parecidos a los de eubacterias en las arqueobacterias y viceversa es el resultado de la transferencia de estos en una especie a otra, un fenómeno conocido como transferencia lateral de genes. De acuerdo con la premisa original que llevó a desarrollar el árbol filogenético, los genes se heredan de un progenitor y no de un organismo próximo. Esta es la premisa que permite a un investigador concluir que dos especies se encuentran muy relacionadas cuando ambas poseen un gen y de secuencia nucleotídica similar. El nivel tisular de organización. Los 4 tipos básicos de tejidos en el cuerpo humano contribuyen a la homeostasis mediante el cumplimiento de diversas funciones como protección, soporte, comunicación intercelular, resistencia contra enfermedades, entre otras cosas. Una célula es un conjunto complejo de compartimientos y en cada uno de ellos se lleva a cabo una gran cantidad de reacciones químicas que hacen posible la vida. Las células forman agrupaciones llamadas tejidos. Un tejido es un grupo de células que suelen tener un origen embrionario común y funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. La estructura y las propiedades específicas de los tejidos dependen de factores como la naturaleza del medio extracelular que rodea las células y las conexiones entre las células que componen el tejido. Los tejidos pueden ser sólidos como el hueso, semisólidos como la grasa o líquidos como la sangre. Además, varían de manera considerable de acuerdo con los tipos de células que los componen, su disposición y las fibras presentes. La histología es la ciencia que estudia los tejidos. El anatomopatólogo es un médico especializado en el estudio de las células y los tejidos. Una de sus principales funciones es examinar todos los tejidos y determinar cualquier alteración que pueda indicar una enfermedad. Tipos de tejidos. Los tejidos del organismo pueden clasificarse en 4 tipos básicos de acuerdo con su función y estructura. Tejidos epiteliales. Revisten las superficies corporales y tapizan los órganos huecos, las cavidades y los conductos. También dan origen a las glándulas y permite al organismo interactuar tanto con el medio interno como con el medio externo. Lo conforman células planas. Entre ellas no existe sustancia intercelular ni fibras. Tejido conectivo. Proteger y dar soporte al cuerpo y sus órganos. Varios tipos de tejido conectivo mantienen los órganos unidos, almacenan energía en forma de grasa y ayudan a otorgar inmunidad contra microorganismos patógenos. En este abunda la presencia de sustancias intercelulares. Tejido muscular. Está compuesto por células especializadas para la contracción y la generación de fuerza. En este proceso, el tejido muscular produce calor que calienta el cuerpo. Lo componen células alargadas, cilíndricas o fusiformes, y existen 3 clases de tejido musculares: el esquelético, los orgánicos y los cardíacos. El esquelético mantiene unido al esqueleto y le da forma al cuerpo. Llevan a cabo la función locomotora. Son voluntarios, ya que responden a la voluntad del individuo. Orgánicos. Regulan los movimientos de distintos órganos. Son involuntarios, ya que los controla el sistema nervioso autónomo y no a la voluntad del individuo. Cardíacos. Cubren al corazón y permiten que éste realice las contracciones necesarias para que la sangre viaje fuera del órgano. Tejido nervioso. Detecta los cambios en una gran variedad de situaciones dentro y fuera del cuerpo y responde generando potenciales de acción, que son los impulsos nerviosos, que activan la contracción muscular y la secreción glandular. Lo componen las neuronas. Uniones celulares. Las células se mantienen unidas para formar tejidos.
La mayoría de las células epiteliales y algunas células musculares y nerviosas se adhieren en forma estrecha para formar unidades funcionales. Las uniones celulares son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células. Se consideran los 5 tipos de uniones intercelulares más importantes: uniones herméticas, uniones adherentes, desmosomas, hemidesmosomas y uniones comunicantes. Uniones herméticas. Las uniones herméticas son haces de proteínas de transmembrana que constituyen una red y fusionan las superficies externas de las membranas plasmáticas adyacentes para sellar los intercambios entre estas células. Las células de los tejidos epiteliales que tapizan el estómago, el intestino y la vejiga tienen numerosas uniones herméticas que inhiben el pasaje de sustancias entre células y la pérdida del contenido de estos órganos hacia la sangre o los tejidos circundantes. Uniones adherentes. Estas contienen una placa, que es una capa densa de proteínas en el interior de la membrana plasmática, unida a proteínas de membrana y a microfilamentos del citoesqueleto. Las glucoproteínas de transmembrana denominadas caderinas unen las células. Cada caderina se inserta en la placa desde el lado opuesto de la membrana plasmática. Atraviesa la parte del espacio intercelular y se conecta con las caderinas de una célula adyacente. En las células epiteliales, las uniones adherentes forman zonas extensas denominadas cinturones de adhesión, porque rodean a la célula del mismo modo que el cinturón se coloca alrededor de la cintura. Ayudan a las superficies epiteliales a resistir la separación durante diversas actividades contráctiles, como cuando los alimentos avanzan a lo largo del intestino. Desmosomas. Desmos, vínculo. Contiene una placa y glucoproteína de transmembrana, caderinas, que se extienden en el espacio intercelular entre las membranas de dos células adyacentes y las unen. A diferencia de las uniones adherentes, en la placa de los desmosomas no se une a los microfilamentos, sino que se une a otros elementos del citoesqueleto llamados filamentos intermedios, queratina. Los filamentos intermedios se extienden desde los desmosomas a un lado de la célula a través del citosol, hasta los desmosomas en el otro lado opuesto de la célula. Esto contribuye a la estabilidad de las células y los tejidos. Estas uniones focales son comunes en las células del músculo cardíaco. Las desmosomas evitan que las células epiteliales se separen cuando están bajo tensión y que las células cardíacas se separen durante la contracción. Hemidesmosomas. Hemi, mitad. No conectan células adyacentes, parecen la mitad de un desmosoma. Las glucoproteínas de transmembrana son integrinas en lugar de caderinas. En el interior de la membrana plasmática, las integrinas se unen con filamentos intermedios, queratina. En el exterior de la membrana plasmática, las integrinas se unen a las proteínas laminina en la membrana basal. Anclan las células a la membrana basal en lugar de hacerlo entre sí. Uniones comunicantes. Las proteínas de membrana llamadas conexinas forman túneles diminutos llenos de líquidos, denominadas conexones, que comunican las células vecinas. Las membranas plasmáticas no están fusionadas, sino que están separadas por hendiduras intercelulares estrechas. A través de las conexones, los iones y las moléculas pequeñas pueden difundir desde el citosol de una célula al de la otra. No permite que pasen células grandes. La transferencia de nutrientes y desechos celulares se produce a través de estas uniones en los tejidos avasculares. Permite que las células de un tejido se comuniquen entre sí. Estas permiten la difusión de los impulsos nerviosos de forma rápida, y este proceso es crucial para el funcionamiento normal de ciertas partes del sistema nervioso y para la contracción del músculo cardíaco, tubo digestivo y útero.